26, ¿verdad? La página, pero por ejemplo, si yo me voy al índice, pues me dice que el tema del rozamiento está en la página 126 y pues resulta que está en la 129. Entonces, si ustedes pues se dieron cuenta, entonces quiere decir que la lectura pues inicia a partir de la 129 de la tarea que les dejé. Entonces, ¿quién me puede compartir de lo que se trató la lectura? Yo. Ok, adelante. Bueno, lo que entendí es que la fuerza de rozamiento solo se da cuando quieres mover un cuerpo que esté en contacto con otro. Ajá. Y que esta es gracias a la interacción electromagnética entre los átomos que están en contacto. Uh-huh. Y hay dos tipos, la de rozamiento estático, que es la que te permite caminar y sostener objetos en tus manos, y la de rozamiento cinético, que suele ser perjudicial. Ok. ¿Alguien más que nos quiera ayudar para completar lo de la compañera? Aquí vemos los dos tipos de fuerza de rozamiento cinético, que se representa con una K, y la fuerza de rozamiento estático, ¿vale? Que se representa con una S, ¿no? Estos son de las palabras en inglés, porque ese es static y kinetic, ¿vale? Por eso se representa cuando un cuerpo se encuentra en movimiento, es cinético, va a ser con la K, y cuando está en reposo, se va a representar con una S de estático. Entonces, ¿qué más me pueden decir sobre la fuerza del rozamiento? ¿Cómo se calcula? ¿Cómo podemos calcular? Tiene dos, la cinética y la otra, no me acuerdo cuál era, pero tenían dos fórmulas diferentes, una cada una. ¿Son diferentes? Sí. A ver, ¿cuáles son? Era F con el subíndice K. F, la fuerza, vamos a ponerle así, de rozamiento de K, que es el kinetic, es movimiento cinético. Es igual a un símbolo, pero es como una U, pero con un palito. Un símbolo griego que es mu, ¿sale? Que nos va a representar el coeficiente del rozamiento. Entonces, si es una fuerza de rozamiento cinético, entonces esto quiere decir que el coeficiente también tiene que ser cinético. ¿Vale? Y esto va a ser igual, perdón, eso no es igual. Eso es, se multiplica por N. Por la normal. ¿Sale? La normal. Ahora, si yo quiero ahora encontrar la otra fuerza, ¿sale? Que es la fuerza de rozamiento estático, pues entonces yo igual también voy a encontrar el coeficiente de rozamiento, pero ahora estático, y de nuevo lo voy a multiplicar por la normal. ¿Vale? Entonces, de hecho, pues las fórmulas son iguales, nada más que lo único que cambia son los coeficientes, que son completamente diferentes. ¿Pero por qué van a ser completamente diferentes? Bueno, porque el coeficiente de rozamiento, pues, tiene un comportamiento mucho mayor cuando está en reposo que cuando está en movimiento. Vean, entonces, eso quiere decir que va a existir fuerza del rozamiento cuando dos cuerpos sólidos estén en contacto. Un cuerpo sólido está sobre una superficie sólida. Entonces vamos a suponer que si ambos cuerpos son de madera, en este caso, pues van a presentar un coeficiente estático entre el 0.25 y el 0.5. Pero cuando un bloque de madera esté en movimiento sobre una superficie de madera, pues el coeficiente va a bajar, va a ser más pequeño. ¿Vale? Y así ya estos valores de los coeficientes, pues muchos de ellos ya están estrechamente establecidos. Entonces, pero estos valores, estos números, ¿qué es lo que me tratan de cuantificar? ¿Qué es lo que me está cuantificando este símbolo de aquí? ¿Qué creen ustedes que me va a estar cuantificando? Es el coeficiente. Es el coeficiente de rozamiento. ¿Qué es lo que me trata de cuantificar para poderlo agregar en la fórmula y poder encontrar esa fuerza del rozamiento?
el movimiento, bueno, el rozamiento, la fuerza que se va a generar según la superficie, porque cada superficie es distinta. Ajá. ¿Y qué creen ustedes que haya de diferente entre cada superficie? Por ejemplo, si aquí me está diciendo que la madera entre madera pues tiene un coeficiente de rozamiento, el vidrio contra el vidrio, su coeficiente de estático es mayor y al moverse pues ya se reduce a 0.4. Acero contra acero pues es igual a 0.74 o el 0.57, pero en sí, si los dos cuerpos sólidos deben de estar en contacto, entonces el coeficiente de rozamiento, ¿qué es lo que me trata de cuantificar? ¿Qué creen? En este caso va a ser esas rugosidades o esas imperfecciones que tienen ambas superficies, ¿sale? Porque los cuerpos sólidos en sus superficies no son completamente lisas, ¿sale? Entonces, ese coeficiente de rozamiento pues me trata de cuantificar toda esta rugosidad o toda esta imperfección, ¿sale? Y me lo trata de cuantificar dentro de un rango entre el 0, ¿sale? Y lo que es el 1, ¿vale? Entonces eso significa que si el coeficiente es muy cercano a 1, eso significa que la rugosidad o la imperfección pues es mucho mayor, ¿vale? Que cuando el coeficiente pues esté muy cercano a 0. ¿Sí? Entonces por eso cuando vemos aquí en el libro, por ejemplo, cuando eso quiere decir que cuando está en movimiento esa rugosidad o esa imperfección de cierta manera pues no le va a afectar tanto como si estuviera en reposo. Un ejemplo muy interesante de este tipo de fenómenos es, por ejemplo, la yema de nuestros dedos. Ya ven que las yemas de nuestros dedos o las huellas digitales pues tienen una cierta rugosidad o tienen una cierta imperfección, que eso nos ayuda para poder agarrar los objetos. Que si yo no tuviera esa rugosidad o esa imperfección, pues prácticamente yo no podría sostener esta taza en mi mano. ¿Vale? Vamos a suponer que si las manos se me humedecen, ¿sale? Traigo agua, pues entonces eso quiere decir que el agua de cierta manera influye en el coeficiente de rozamiento, ¿sale? Y más, vamos a suponer aquí el ejemplo, viene un ejemplo aquí de una persona que está sosteniendo un vaso con agua, ¿sale? Entonces vean, entonces que si el vaso empieza a sudar o humedecerse, pues para mí me es más difícil poderlo sostener, yo le debo de aplicar mayor fuerza. ¿Por qué? Porque está afectando el coeficiente de rozamiento, esa rugosidad o esa imperfección. Entonces, ¿qué es lo que hace a lo mejor mi cuerpo naturalmente? No sé si ustedes se han dado cuenta de que cuando nosotros estamos mucho tiempo sumergidos en una alberca o bañándonos, nuestros dedos se ponen como viejitos. ¿Se han dado cuenta? Entonces, naturalmente, pues nuestro cuerpo hace que nuestra yema de las manos pues tenga más rugosidad, tenga más imperfección. ¿Para qué? Para poder sostener esos objetos pues de mayor facilidad cuando nosotros estemos completamente húmedos. Entonces ya el mismo cuerpo ya nos modifica nuestro coeficiente de rozamiento en nuestras manos o en nuestros pies, porque también lo necesitamos para poder estar caminando. Entonces, bueno, vemos que el coeficiente de rozamiento pues va a ir variando. Entonces, entre más cerca del 0, quiere decir que las rugosidades o las imperfecciones pues van a ser más lisas, y más cerca del 1 pues van a ser más rugosas, ¿sale? Y eso es lo que me trata de cuantificar lo que es este coeficiente de rozamiento. Entonces, hay dos tipos, está el estático y el cinético, ¿vale? Que el estático me dice que el coeficiente cuando está estático es mayor que cuando se encuentra en movimiento. Y eso nosotros lo podemos sentir, el cambio del coeficiente de rozamiento cuando nosotros empujamos un automóvil. ¿Quién de ustedes les ha tocado empujar un automóvil o apucharlo? ¿A la mayoría? Ok. Entonces, a los que a lo mejor no les ha tocado, me imagino que sí han visto, ¿verdad? ¿O hay alguien por aquí que ni ha empujado, ni ha visto cuando empujan o empujan un automóvil? Porque si lo han hecho, lo han sentido. Si lo han visto, pues entonces ustedes han de haber apreciado el cambio que hay entre los coeficientes. Y les voy a comentar algo. Entonces, vamos a suponer que allá fuera de su casa, pues se avería un automóvil. Ahí queda parado y queda prácticamente estorbando el automóvil en medio de la calle. Entonces, el dueño del automóvil, pues lo que podría hacer es
querer empujar o apuchar su automóvil para orillarlo para que ya no esté estorbando. Entonces, pero si nosotros observamos, muchas veces las personas se les complica el estar empujando el automóvil o muchas veces ellos solos no pueden poner en movimiento el auto. Por eso se tiene que acercar otra persona más para poder ayudarle y empujar el automóvil. ¿Sale? Pero aquí es donde viene lo interesante, porque cuando logran poner en movimiento el automóvil, ya no es necesaria que tanta gente esté empujando el automóvil. Muchas veces ya con el mismo dueño, ya al ponerlo en movimiento, el mismo dueño ya puede mantener ya fácilmente el movimiento del automóvil y poderlo ayudar. ¿Lo han apreciado eso? ¿O lo han sentido que cuando ya empujan, pues ya prácticamente ya el automóvil ya no es tan difícil poder mantener el movimiento? ¿Por qué? Porque los coeficientes cambian. ¿Sale? Sigue siendo el mismo automóvil, sigue siendo la misma superficie, ¿sale? Pero los coeficientes cambian. Eso quiere decir que cuando esté en reposo, pues prácticamente se va a estar ejerciendo mucha mayor fuerza de rozamiento que cuando el cuerpo se encuentra en movimiento. Entonces, como quien dice, rompe, ¿sale? Esas rugosidades o todas esas imperfecciones de aquí, ¿sale? Y esas rugosidades o esas imperfecciones al estar en movimiento, pues ya no le afectan tanto como si el cuerpo estuviera en reposo. ¿Sí me explico? Entonces, por eso existen dos tipos de fuerza del rozamiento, el estático y el cinético. ¿Sale? Entonces, esas rugosidades o esas imperfecciones de cierta manera impiden, ¿sale? O presentan una resistencia al movimiento. Y aquí es donde también está lo interesante. Entonces, si yo voy a tener una superficie, ¿sale? Y voy a tener el cuerpo, ¿sale? Sobre ella, ¿sale? El cuerpo de una determinada masa. Entonces, si yo le ejerzo una fuerza, ¿vale? Recuerden que por la segunda ley de Newton, el movimiento de este cuerpo va a ser hacia la misma dirección, ¿verdad? Entonces, y resulta que la fuerza del rozamiento, ya sea estático, bueno, ya sea cinético o estático, pues se va a representar en sentido contrario al movimiento. Eso es una de las características, ¿vale? Ya sea cinético o estático, va a ser en contra del movimiento. Pero va a ser una fuerza que se opone al movimiento, pero todo va a depender de la rugosidad o de la imperfección que tengan ambos cuerpos. Y ese coeficiente pues va a ser entre el 0 y el 1. Entre más cerca del 1 sea el coeficiente, pues mayor va a ser su rugosidad, su imperfección. Entre más cerca se encuentre el 0, pues más liso, ¿vale? Pues se va a encontrar la superficie. Es como si aquí dijéramos el 0, cercano al 0 podría ser, no sé, un bloque de hielo. Entonces el bloque de hielo, recuerden que es muy liso. Entonces quiere decir que su coeficiente es muy cerca al 0. Y un lugar con terracería, pues prácticamente pues estaría muy cercano al 1 porque hay mucha rugosidad y mucha imperfección y va a ser muy difícil poner en movimiento un cuerpo por esas superficies. Esto es lo que me trata de cuantificar el coeficiente de rozamiento. Y aunque sea la misma superficie y sigue siendo el mismo cuerpo, pues recuerden que va a haber dos coeficientes de rozamiento. Cuando el cuerpo está en reposo y cuando está en movimiento. Y el coeficiente cuando está en movimiento pues va a ser mucho más pequeño que cuando esté en reposo. ¿Hasta aquí vamos bien? Eso es con respecto al coeficiente. Eso es lo que me trata de cuantificar. Y las fuerzas de rozamiento, pues es una fuerza que se opone al movimiento. Ahora, la normal. Otra cosa que se me pasaba. Si ustedes se dan cuenta, el coeficiente de rozamiento son valores que no presenta unidad. ¿Vale? No tienen unidad, miren, vean, no tienen. ¿Sale? A esto se le conoce como valores adimensionales. Son valores que no presentan unidad. Entonces, si analizo yo la fórmula de la fuerza, entonces yo tengo un valor unidimensional, ¿vale? O que no presenta unidad y se está multiplicando por la normal para que me dé una fuerza. ¿Ustedes recuerdan cuál es la unidad que le pertenece a la fuerza? Los newtons. Los newtons, ¿no? Entonces, si yo tengo un valor adimensional y lo voy a multiplicar por un valor y me tiene que dar newton, entonces, ¿qué unidad debe de tener la normal?
Mira, Miguel, ¿qué me hizo? ¿Qué te hizo, hijo? Pero me salió sangre y ya Miguel me lastimó con el teléfono que estaba quebrado. No te lo voy a regañar, dile que te lo voy a nalguear. Miguel no va a ir. Vale, a ver, ve con la abuela, anda. Ahorita yo lo voy a regañar, hijo. ¿Sale? Entonces, ¿qué va a ser la normal entonces? ¿Qué es lo que me habían dicho? Si yo lo que pretendo es que sea una fuerza, ¿sale? Entonces lo estoy multiplicando esta normal por un valor adimensional que no tiene unidad. Entonces la normal, ¿qué va a ser? Si reflexionamos eso. Newton también. Va a ser Newton también. Y recuerden que los Newton es la unidad que le pertenece a la fuerza. Entonces quiere decir que la normal es una fuerza. Entonces, ¿cómo yo obtengo la normal? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿No? Entonces, recuerden que los dos cuerpos, el cuerpo este sólido con la superficie sólida, deben de estar en contacto. Entonces, para que estén en contacto, siempre debe de haber una fuerza que haga que los dos cuerpos estén en contacto. En esta situación, ¿qué fuerza creen ustedes que está haciendo que este cuerpo con una determinada masa esté en contacto con esta superficie? La gravedad, ¿no? La gravedad, que es la fuerza que estuvimos viendo en la clase pasada, pero no la vamos a conocer como gravedad, sino que la vamos a conocer como el peso de este cuerpo. Entonces, esta masa está ejerciendo un peso, ¿vale? Que ese peso es lo que está haciendo que los dos cuerpos estén en contacto. Y ese peso, recuerden que es masa por la constante de aceleración, que esa es la que se obtiene, ¿sale? Para todos los cuerpos que se encuentren en la superficie de la Tierra. Entonces, la normal es esa fuerza en sentido contrario a la fuerza con la que se están con la que está haciendo que estos dos cuerpos estén en contacto. Entonces, quiere decir que la normal va a ser igual a lo que es el peso, pero con signo contrario, ¿sale? Entonces va a ser el mismo valor, pero con signo diferente. Esa va a ser la normal. Y siempre la normal va a ser perpendicular a la fuerza del rozamiento, ¿vale? Porque miren, fíjense aquí en esta imagen, ¿sale? Aquí tengo lo que es el peso, masa por gravedad, que se representa verticalmente hacia abajo, donde este cuadro, este cubito, pues esa fuerza está haciendo que estén en contacto. Y la fuerza de la normal, pues va a ser en sentido contrario hacia arriba. Y va a ser igual a esa masa por gravedad, pero con signo diferente. Vean. Entonces, es como yo voy a estar obteniendo la normal. Y un dato curioso es de que siempre la normal va a ser perpendicular con la fuerza del rozamiento. Y para eso, pues yo le voy a plantear la siguiente situación, donde vemos aquí, vean, donde yo les dije que la fuerza del rozamiento va a ser en sentido contrario hacia donde se ejerza el movimiento. Recuerden que esta fuerza está haciendo que este cuerpo a lo mejor se mueva hacia mi izquierda. Entonces, si esta fuerza está haciendo que el cuerpo se mueva hacia la izquierda, pues la fuerza del rozamiento va a ser en sentido contrario. La normal va a ser en sentido contrario a lo que es esa fuerza que hace que los dos cuerpos estén en contacto. Como esa fuerza que está haciendo en contacto es el peso, pues la normal va a ser en sentido contrario. Y vean que en la normal, con la fuerza del rozamiento, son perpendiculares. Forman un ángulo de 90 grados. Y aquí les voy a plantear otra situación. Vean que en esta situación, ¿vale? Vean que el peso todavía sigue haciendo que los dos cuerpos estén en contacto, pero ahora el peso todavía se sigue representando verticalmente hacia abajo, ¿no? Entonces, pero aquí, vean que para poder encontrar la normal, porque la normal tiene que ser perpendicular a la fuerza del rozamiento, porque por la gravedad está haciendo que el cuerpo se mueva hacia esta dirección, pero también la gravedad está haciendo que estén en contacto. Entonces, una fuerza está aplicando fuerza para que se mueva y está aplicando fuerza para que estén en contacto. Entonces, yo lo tengo que descomponer. El coseno, ¿sale? Me da la fuerza con la que es, en este caso va a ser la normal, ¿vale? Y la otra, el seno, pues me va a estar dando la que va a hacer que el cuerpo se ponga en movimiento. Pero siempre la fuerza de la normal y la fuerza del rozamiento, pues deben de ser perpendiculares.
Entonces, y eso es lo que yo debo de cuidar a la hora de estudiar esta situación, ¿no? Entonces, esos son los dos aspectos, como yo les estaba mencionando, para poder calcular lo que es la fuerza del rozamiento. Entonces, les voy a mostrar de nuevo la imagen anterior para que ustedes pues vean cómo vamos a representar cada una de las magnitudes. Recuerden que siempre el peso del cuerpo siempre se va a representar verticalmente hacia abajo, ¿no? Pero los valores que yo voy a contemplar, como va a ser la fuerza de rozamiento y la normal, porque también contemplo el coeficiente, que es la rugosidad de la imperfección que tienen los cuerpos, ¿sale? De esos diferentes materiales que van a estar en contacto. Entonces, ahorita vamos a resolver un ejercicio para podernos ir familiarizando con estas fórmulas de aquí. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, me dice que un cubo que pesa 20 newton. Entonces, si yo voy a representar esa imagen, vamos, ay, me salió bien fea. Vamos a borrarla. ¿Sale? Entonces vamos a representar el cubo sobre una superficie plana, ¿sale? Donde me está diciendo que este cubo pues va a presentar una masa, ¿sale? Pero su peso que lo está haciendo traer la Tierra va a ser igual a 20 newton. Este es el peso, ¿sale? Del cuerpo. ¿Qué es lo que está haciendo? Que los dos cuerpos estén en contacto. Eso significa que la normal pues se va a representar en sentido contrario, ¿sale? Entonces me está diciendo, descansa sobre una superficie horizontal, el coeficiente de rozamiento estático del cubo es de 0.40 y el de rozamiento de 0.20. Vean que el cinético es mucho más pequeño que el estático. Entonces aquí ya voy a apoyarme de estas dos formulitas que yo tengo aquí y las voy a colocar en la parte de aquí de abajo. Entonces, aquí, en este ejercicio, entonces el coeficiente estático, que es este, me dice que es igual a 0.40 y el cinético me dice que es 0.20. Entonces, la normal, ¿cuánto va a valer la normal? 20. Menos 20. Sería 20, ¿no? Vamos a ponerle 20 para manejar la magnitud. Recuerden que es el mismo valor. Nada más que aquí no lo voy a manejar como 20 porque en esta situación como verticalmente me está representando el peso, entonces el peso es el que debe de ser negativo y la normal en este caso pues es la positiva. Si es que nos manejamos del plano cartesiano. Entonces, continuamos. Entonces ya tengo las fuerzas bueno, sustituido los valores dentro de la fórmula. Entonces voy a multiplicar 0.40 por 20, ¿a cuánto es igual? Es 8. 8 newton. Ok, esa es la fuerza de rozamiento estática. ¿Y la fuerza de rozamiento cinética? Es 4. 4 newton. Entonces, vean que la fuerza estática es mucho mayor que la fuerza cinética. Entonces, por eso era la situación del automóvil a la hora de empujarlo, ¿vale? De que requerimos mucha mayor fuerza para poder poner en movimiento, pero ya una vez en movimiento, ya no es necesario aplicar tanta fuerza, porque ambas se oponen, ¿no? Entonces, quiere decir que esa fuerza de rozamiento, yo la voy a representar, ¿vale? Hacia esta dirección, ¿sale? A ver, así, fuerza del rozamiento. Si es que yo voy a ejercer una fuerza en sentido contrario. Y recuerden que esta fuerza es la que se supone que le va a dar movimiento a este cuerpo. Vean siempre cómo siempre se me forma la cruz, ¿sale? Representando vectorialmente las fuerzas. Entonces, ya tenemos el inciso A, ¿sale? Este es el inciso A. Ahora, vamos por el inciso B, que me dice, ¿cuál será el valor de la fuerza de rozamiento si actúa sobre el cubo una fuerza horizontal de 5 newton? Entonces, nos está pidiendo el valor de la fuerza de rozamiento. ¿Cuántas fuerzas de rozamiento tenemos? 2. 2, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que va a ser uno estático y otro cinético. Entonces, yo tengo que averiguar si esta fuerza va a hacer que este cuerpo se ponga en movimiento. Entonces, si es una fuerza
igual a 5 newton. Entonces, vamos a ver, ¿cuánto va a valer la fuerza del rozamiento? 4. 4. ¿Por qué 4? Porque está en movimiento, entonces sería la fuerza de rozamiento cinética, ¿no? No, a ver, vamos a imaginarnos que desde un inicio está en reposo. Entonces, si está en reposo, esta fuerza es necesaria para poderlo poner en movimiento. ¿Sí? A ver, ¿cuál será la fuerza de rozamiento si actúa sobre el cubo una fuerza de 5 newton? Entonces, si inicialmente está en reposo, ¿cuánto va a valer su fuerza de rozamiento? 8. ¿Sale? Entonces tengo 8 newton de fuerza que apunta para acá y tengo 5 que apunta para allá. Entonces, ¿está en reposo o en movimiento de nuevo? Si lo vemos vectorialmente, los dos vectores son colineales. Vamos a suponer que están sobre el eje de las X, nada más que una está apuntando hacia acá con 5 y acá está apuntando en sentido contrario con 8. Entonces, esta todavía no hace que el cuerpo se ponga en movimiento. El cuerpo está en reposo. ¿Y cuánto vale la fuerza de rozamiento estático cuando está en reposo? Entonces, eso quiere decir que la fuerza de rozamiento en este caso es estática. ¿Y cuánto vale esa fuerza? Pues vale 8 newton. Ahora, ahí viene la pregunta interesante que me dice, ¿cuál es la mínima fuerza, ¿sale?, para iniciar el movimiento del cubo? Entonces, ¿cuánta es la mínima fuerza que yo debo de ejercer para poner en movimiento el cubo? No es arriba de 8. Así es. Entonces, la fuerza que yo debo de ejercer debe ser una fuerza mayor a 8 newton, ¿vale? Porque ya con esta fuerza mayor a 8 newton, yo ya voy a hacer que este bloque pues tenga movimiento hacia esta dirección. ¿Sí? Más o menos vamos entendiendo la lógica de la naturaleza de la fuerza del rozamiento. Ok. Ahora me dice, ¿cuál es la mínima fuerza que lo mantendrá en movimiento una vez iniciado el movimiento? Entonces, ¿cuánta es la fuerza mínima que debemos de ejercer para poder mantener ya el movimiento cuando el cuerpo esté en movimiento? Arriba de 4. Una fuerza mayor o igual a 4 newton. ¿Vale? Por eso era la situación del automóvil. Ya ven lo interesante que es el ejemplo del automóvil. Entonces, yo necesito aplicar una fuerza de 8 newton para poderlo poner en movimiento, pero una vez en movimiento, pues ya no necesito aplicar tanta fuerza porque el coeficiente cambia. ¿Vale? Y ya pues con que le aplique poquita fuerza, ya el cuerpo se va a poner en movimiento. Ahora, el siguiente inciso me dice, si la fuerza horizontal es de 10 newton, entonces quiere decir que aquí ya no es 5. Entonces, ahora me dice que la fuerza es 10 newton. Vale. Ahora, ¿cuánto valdría la fuerza del rozamiento? Recuerden que hay dos fuerzas del rozamiento. O es cinético o es estático. Entonces, hay que averiguar si esta fuerza hace que el cuerpo se ponga en movimiento o no. ¿Esa fuerza pondrá en movimiento el cuerpo? Sí. Si es una fuerza mayor a 8, entonces quiere decir que el cuerpo se pone en movimiento. Entonces, ¿cuánto va a valer su fuerza de rozamiento cinético? La fuerza de rozamiento en este caso sería cinético y es igual a 4 newton. ¿Sale? Y la otra pregunta me dice, ¿cuánto vale su aceleración? Entonces, la aceleración. Entonces, en la aceleración, ya habíamos visto que aceleración es igual a la variación de la velocidad entre la variación del tiempo. ¿Ustedes creen que esta fórmula me va a ayudar para poder encontrar la aceleración con los datos que me está dando el problema? Entonces, quiere decir que esta fórmula no me va a servir. ¿Qué fórmula yo conozco donde hay aceleración? En donde la fuerza es igual a ¿Fuerza es igual a qué? aceleración A por masa. masa
Masa por aceleración. Recuerden que esta es la fórmula de la segunda ley de Newton, ¿verdad? Entonces tenemos aquí aceleración. ¿Cómo me quedaría despejada? Aceleración, aquí es igual. Fuerza entre masa. Fuerza entre masa. Pero para eso yo ocupo conocer la masa de este cuerpo. ¿Conozco la masa del cuerpo? ¿Puedo encontrarla? Pues si la conoce, lo único. Ah, no. ¿Cuánto vale la masa del cuerpo? Recuerden que la masa es en Sí. kilogramos. La tiene que multiplicar por la constante de gravedad. Así es, porque yo sé que peso es igual a masa por la constante de gravedad. Que esa ya la vimos en la clase pasada. Entonces, si yo quiero saber la masa, pues como ya conozco el peso, lo divido entre la gravedad. ¿Cuánto vale la gravedad? 9, no me acuerdo. 9.8. ¿Sale? Entonces va a ser 20 entre 9.8. ¿A cuánto es igual? Son 2. Lo voy a sacar con el calculador. 2.04. 2.04. Aquí serían kilogramos. Entonces quiere decir que yo aquí voy a colocar, ¿vale? El 2.04 Profe, no era en newtons. ¿Manda? No era en Este es 20 newton, el peso. 20 newton. Y acá es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Y esos newton entre aceleración me da kilogramos. Tengo la masa. ¿Cuánto es la fuerza que voy a colocar aquí arriba? 10. ¿Por qué 10? Porque es la fuerza que se está ejerciendo. ¿Ok? ¿Y la de rozamiento qué? ¿La voy a descartar? ¿O no la voy a contemplar? ¿O sí la voy a contemplar la fuerza de rozamiento para poder encontrar la aceleración? Recuerden que la aceleración en la segunda ley de Newton me dice que es el movimiento, me está representando el movimiento. Recuerden que el movimiento es proporcional a la cantidad de fuerza que se está ejerciendo. Entonces, ¿cuánto es la fuerza que voy a colocar aquí arriba? 10 newtons, ¿no? 10 newton, ok, son los 10 newton, pero ¿y la fuerza de rozamiento en este caso que es cinético? Pues no se restaría. Se restaría. Entonces, ¿cuánto es la fuerza que yo debo de contemplar aquí para poder encontrar la aceleración o la cantidad de movimiento que va a tener este cuerpo? ¿Cuál era la fuerza? La de rozamiento. No sé, ahí está, ahí está, búsquela. Ya 6. Ok. Sería Mandas 9.5, ¿no? 9.5 serían 6 newton. Porque esa es la fuerza real que está poniendo en movimiento el cuerpo. Porque de los 10, 4 está haciendo o rompiendo la fuerza de rozamiento cinético. Entonces, 4 de estos 10 aquí se están cancelando porque es lo que se opone. Entonces, mientras se siga moviendo, siempre va a estar existiendo esta fuerza. Entonces, por eso, 6 newton son los que realmente se están ejerciendo para que este cuerpo estuviera en movimiento. Si no existiera fuerza de fricción, si no le estuviera afectando, si la estuviera despreciando, entonces los 10 sí los colocara. Pero hay que restarle esa fuerza de rozamiento cinético. ¿Sí me explico? Entonces ya con eso, ¿cuánto es igual a la aceleración que va llevando ese cuerpo? 2.94. 2.94 sería metros sobre segundo al cuadrado. Ya tengo la aceleración. Interesante, ¿verdad? La fuerza del rozamiento. Entonces, ahorita, chicos, hay que estar al pendiente porque les voy a mandar información sobre el laboratorio porque ya el maestro ya se puso en contacto. Parece ser que ya van a tener sesión con él. Todavía conmigo nos queda otra sesión y quiero terminar de ver las otras dos fuerzas de rozamiento que hacen falta, lo que es la de resistencia y lo que es la ley de Hooke,
que de hecho también les voy a dar una tarea para que ya tengan esa lectura previa para la siguiente sesión. Entonces, para que estén al pendiente ahorita en el transcurso del día en su WhatsApp, para mandarles toda esa información para que estén ahí al pendiente de cómo ya vamos a cerrar esta semana. ¿Estamos de acuerdo? Vale, pues me dio mucho gusto el saludarlos y nos vemos en la siguiente sesión, chicos. No sé si tengan alguna duda con respecto a las fuerzas del rozamiento. ¿No? Ok, entonces recuerden que esas fuerzas de rozamiento siempre nos ayudan para hasta poder caminar, ¿vale? Ya ven que en su suela de zapatos, y más las niñas, ya ven que los choclos son muy lisos. Entonces ocupan que esté rugoso, esa rugosidad, ese coeficiente se debe de aumentar, esos coeficientes para poder caminar hacia adelante. Pero ¿cómo es posible que si yo aumento el coeficiente, va a aumentar la fuerza de rozamiento? Y si la fuerza de rozamiento se opone al movimiento, entonces ¿cómo es posible que esa fuerza de rozamiento me ayude para poder obtener movimiento? ¿Alguno tiene alguna idea? Todo es por la tercera ley de Newton, ¿no? Aumenta la fuerza de rozamiento, acción, y la reacción es de que voy a poder aumentar mi fuerza de impulso, pero en sentido contrario. Recuerden que nuestro cuerpo es un cuerpo sólido, la superficie de la Tierra es un cuerpo sólido y hay fricción. Al aumentar la fricción, quiere decir que podemos aplicar fuerza hacia adelante para darnos el impulso y poder caminar. Interesante toda la lógica de todo esto, ¿no? Entonces, nos vemos, chicos. Cuídense mucho y estamos ahí al pendiente.